Nada, qué bueno que Dios nos reúne nueva vez y permite que como pueblo hoy estemos aquí adorándole. No importa las circunstancias, pero estamos aquí adorando su nombre. ¿Cuántos dan un aplauso por eso? Wow. Increíble. Bien, también, wow, no sé, pero estos jóvenes del grupo de adoración, la verdad que Loami tiene que sentirse bien orgulloso, porque realmente de la forma como Dios los ha usado también, los últimos 2 domingos ha sido increíble. Hermanos, este es nuestro culto racional. Esto es lo que nosotros hacemos. Esto es por lo cual nosotros vivimos. Por el Señor, ¿verdad? Pero por venir aquí domingo tras domingo a juntarnos como pueblo, juntarnos como congregación. Y gloria a Dios por eso. Vamos a escuchar la palabra ahora, ¿verdad? Yo quiero que para eso me acompañen al libro de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leer unos cuantos versos de ahí. Específicamente del versículo 1 al versículo 10. Es bueno desde un principio relatar este acontecimiento que el evangelista Juan solo en su libro, solo en su evangelio lo relata, ¿verdad? Valga la redundancia. Y dice el versículo 1 del capítulo 2 del libro de Juan: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere, ¿verdad? Y dice el versículo 6 que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Versículo 10. Y le dijo: todo hombre sirve el buen vino, sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Y le dice finalmente: mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gloria al Señor. ¿Cómo le dijo él? Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y yo he titulado el mensaje de esta mañana: Jesús reserva lo mejor para el final. Dígaselo al que está a su lado. Dígale: Jesús reserva lo mejor para el final. Dígaselo otra vez, dígaselo otra vez. Jesús reserva lo mejor para el final. Aleluya. ¿Cuántos así lo creen? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a presentar esta palabra al Señor en esta mañana. Padre, nueva vez estamos aquí, oh Dios, y nos depositamos en tus manos. Padre, todo nuestro cuerpo, espíritu, alma, nuestro cuerpo físico, lo ponemos en tus manos en este momento.
Padre, habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Implanta tu palabra, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Escríbela, Señor, allí. Oh Padre Santo, y revélala a nuestras vidas de una manera especial. Padre, muéstranos las riquezas de tus promesas que hay aquí en estos versículos, en estos pasajes, oh Dios. Que sean de beneficio, Padre, a nuestra vida espiritual en esta mañana. Que tu Espíritu Santo las revele, oh Dios. Y por medio de ellas, Señor, nos lleve, Padre, y nos guíe a toda verdad en este tiempo, Padre. Aleluya. Necesitamos de tu guianza. Necesitamos, Padre, ser guiados por ti, ser dirigidos por ti en cada paso de nuestra vida, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad de poder exponer tu palabra y ser expuesto a tu palabra también, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y todos decimos amén y amén. Gloria al Señor. Este pasaje, hermanos, de las bodas de Caná es uno de los pasajes más conocidos de los evangelios, ¿verdad? Famoso porque básicamente Jesús convirtió el agua en vino, ¿verdad? Es conocido como por ser el primer milagro o acto sobrenatural que se relata en las Escrituras, ¿verdad? De los tantos que Jesús hizo. Y una parte importante, solo Juan lo menciona, ¿verdad? Ninguno de los otros evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas lo menciona. Pero también este es uno de los pasajes más controversiales que tienen las Escrituras. Controversias en torno, por ejemplo, al relato que viene, ¿verdad? En torno al relato por la interpretación que le da la Iglesia Católica, la Iglesia Popular, a la participación de María, ¿verdad? Donde básicamente ellos deducen que esa intersección celestial de María fue de tal manera que las peticiones que ella reciba de los creyentes las hará efectiva en el cielo. Y en parte a este pasaje, ¿verdad? A esta participación de María, ellos entienden que María es la mediadora entre Dios y los hombres, ¿verdad? Esa es una gran controversia. Pero nosotros sabemos claramente que en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios nos dice que porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ustedes saben quién es: Jesucristo, hombre. Gloria al Señor. Entonces, para nosotros no hay controversia ahí. No tenemos que estar discutiendo, ni estar hablando, ni que... No. Esto está claro, ¿verdad? También que ha sido otro motivo de controversia en torno a este pasaje es las conclusiones que muchos sacan de esta conversación entre Jesús y María, su madre, ¿verdad? Que por qué le llamó mujer y no le dijo madre, ¿verdad? Que si fue descortés, ¿verdad? Que si la reprendió o no, etcétera, ¿verdad? Eso también trae muchas controversias en torno a estos pasajes. Pero al margen de toda controversia que pueda haber en torno a algún pasaje o algo de las Escrituras, ¿verdad? No tiene ninguna importancia, diría yo, en base o comparado con las verdades que encontramos en ellas. Estos pasajes, hermanos, tienen verdades, tienen promesas que más allá de las controversias que podamos tener con quien sea, son las verdaderas bendiciones que tienen las Escrituras para tu vida y para mi vida, ¿verdad? Y por eso decimos que como creyentes muchas veces le damos cabida al diablo. Cuando gastamos energía, gastamos tiempo en discusiones estériles y de repente perdemos las bendiciones de las promesas que hay aquí reveladas para ti y para mí, que hay guardadas y que tienen que ser reveladas. Pero
Perdemos mucho el tiempo en discusiones que muchas veces no llevan a ninguna conclusión. Y le damos cabida al diablo. Las escrituras no son para contender, son para hacerse reveladas en nuestros corazones y por ellas vivir para Dios una vida agradable. Amén, hermanos. Si vemos este pasaje, es interesante ver, obviamente, el contexto inmediato, ¿verdad? Y los evangelios, quiero también decir que los evangelios, como libros narrativos, ¿verdad? Hay que verlo en ese trasfondo histórico, ¿verdad? Hay un trasfondo histórico y hay un trasfondo inmediato en cada relato, obviamente. Pero si vemos en ese mismo libro de Juan, en el capítulo 1, del versículo 43 en adelante, ¿verdad? Ese es el contexto inmediato. Y en este vemos que Jesús llama a Felipe y a Natanael, ¿verdad? Y le dice específicamente, dice el versículo 43, el siguiente día, ¿verdad? Quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, ¿verdad? Luego, más adelante en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahí viene en este versículo 46 una primera reacción que queremos señalar en Natanael, ¿verdad? Cuando Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Verdad? O sea, vemos escepticismo en Natanael, vemos incredulidad, pero de Nazaret, el Salvador, el que hablan Moisés y los profetas, se puso como, ¿verdad? Como chivo. Luego, más adelante, ¿verdad? Sucede algo más. Y es que en el versículo 47, Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Verdad? Entonces, otra reacción de Natanael. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Pero ese escepticismo de Natanael, que de repente dice, saldrá algo bueno de Nazaret, se cambia por algo que Jesús le dijo, que tampoco era tan grande. Le dijo, yo te vi debajo de la higuera. Y aquí viene una respuesta de Jesús, cuando Jesús le dice en el versículo 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije debajo de la higuera, ¿crees? ¿Por eso tú crees? Y Jesús le dice en el versículo 50, cosas mayores que estas verás. Aleluya. Hermanos, cuando hay escepticismo, cuando hay incredulidad, cuando la gente está en un estado de desesperación, la gente cree cualquier cosa y cualquier cosita lo vuelve loco. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué usted dice eso? Obviamente, ahí tenemos que entonces entrar al trasfondo histórico de los evangelios. ¿Qué pasaba? Bueno, desde el último libro del Nuevo Testamento, Malaquías, hasta ese momento habían pasado 400 años. Los cuales se llaman los 400 años del silencio. Había una gran desesperanza, hermanos. El pueblo de Israel había pasado 400 años
entre cautividad, libertad, pero en ese momento no había palabra por medio de profetas desde hacían 400 años, y eso era para el pueblo de Israel. No había palabra. Estaban cautivos, estaban no cautivos, pero bajo un gobierno romano. Estaban esperando un Salvador, un Mesías. Y ellos cualquier cosa quizás que entendían que fuera el Mesías, ahí iban. Pero Jesús le dice, cosas mayores que estas, Natanael, tú vas a ver. ¿Dónde comienza todo? En las bodas de Caná. Ahí prácticamente Jesús le dice a Natanael, mira, ven para que veas esto. Gloria al Señor. Ray Stedman, pastor evangélico y autor fallecido en el 1992, dijo en un escrito titulado Los 400 años de silencio, oigan esto, hermano, de la misma manera que era preciso que el mundo llegase a una situación de absoluta falta de esperanza entonces, así estaba el pueblo. Los evangelios se escriben en un pueblo que está absolutamente falta de esperanza, hermanos. Así se escriben los evangelios. Dice, y aquel que habría de convertir en realidad todas sus esperanzas apareció entre ellos. El mundo se enfrenta de nuevo, y esto fue escrito, hermano, en el 92, o antes, porque él murió en el 92. Pero dice que el mundo se enfrenta de nuevo con un tiempo en el que la desesperación se está extendiendo por toda la tierra. Y no había pandemia en ese tiempo, ¿verdad? Dice, por todas partes reina la desesperación. Y Dios se está moviendo en estos tiempos para hacer que se cumplan las palabras proféticas acerca de la segunda venida de su Hijo al mundo con el fin de establecer su reino. Eso escribió este señor, pastor evangélico y autor, antes del 1992. Y lo traje para que fuera como también de base a lo que era ese trasfondo histórico en el cual Jesús le dice a Natanael, cosas más grandes tú vas a ver. Yo creo que estamos en tiempo en decirle a las personas, aquellos que están en el mundo, aquellos que están llenos de desesperanza, cosas grandes tú vas a ver de parte de Dios. Y nosotros como pueblo, hermano, como pueblo somos los encargados de decirle a la gente, cosas más grandes de Dios tú vas a ver. Pero hay que creerlo. Hay que creerlo, ¿verdad? Entonces, esta señal, volviendo, ¿verdad?, a la promesa que Jesús le hace a Natanael, entonces la señal comienza, o esta señal, ¿verdad?, también le sirvió a Jesús para ilustrar, ¿verdad?, de forma práctica que Él tiene, lo que dice en el versículo 10 que leímos, Él tiene reservado el mejor vino para el final. Él le dijo eso, ¿verdad? En este relato vemos varias enseñanzas, hermanos. Hay muchas enseñanzas que podemos aplicar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, qué hacer cuando el vino se acaba. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? O sea, estaban en la boda iba muy bien y de repente, ¿qué pasa? No, dígalo más fuerte. ¿Qué pasó? Entonces vamos a ver qué nos dicen estos pasajes de qué nosotros hacer cuando el vino se acaba. Porque la celebración iba sin inconveniente, hermanos. La celebración iba muy bien. Hasta que para muchos, hermanos, la vida es como esa boda. Sí, piensan que tienen todo lo necesario, todo bajo control. Y a la mitad del camino, de repente, nos encontramos con situaciones que no tenemos cómo enfrentar y seguir adelante. Así es la vida. Su vida, mi vida, es como una boda, como esa boda. Todo muy bien. Y de repente usted no sabe lo que le va a llegar. Usted no sabe.
Se acabó el vino. Me llegó una enfermedad. Uy. Se acabó el vino. Me salió un hijo enfermo. Se acabó el vino. Mi hijo no le quiere servir al Señor. Se descarrió, es drogadicto. De repente se acabó el vino. Me detectaron un cáncer, una enfermedad. La vida es así, hermano. De repente el negocio se va a la quiebra. De repente la relación sentimental se acaba. El vino se acaba, hermano. Las pruebas llegan. Aún en el mismo ministerio arrancamos cosas y de repente nos encontramos en medio de ellas con situaciones que no esperábamos. Esa es la vida. La vida es como una boda que de repente el vino se acaba. Esto lo están grabando. Wow. Está bien, yo iba a decir, hermana Irene, mire, yo tengo semanas, pero se me olvida siempre decir que la botellita está muy bonita, pero hay que tener un vaso. Sí, porque yo quiero tomarme un poco de agua, pero como que, pero nada, después eso, usted lo resuelve, eso no importa. Resuélvalo eso. Sí, ella lo resuelve. Ahora bien, muchas veces, hermanos, esos problemas se agravan más cuando el hombre trata de enfrentarlos o lo enfrenta y trata de resolverlos por sus propias fuerzas. Ahí se agravan más, ¿verdad? También se agravan porque muchas veces no entendemos, hermanos, el por qué pasan las cosas. No lo entendemos. Y de repente nos concentramos en por qué se acabó el vino, por qué esto, por qué lo otro. No. ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me salió un hijo así? Pero yo me casé para ser feliz toda la vida. ¿Y por qué ahora tengo problemas en el matrimonio? O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, a veces es tarde, hermano, cuando realmente, y así es la vida de muchos, nos damos cuenta que no importa cuán grande sea el problema, Cristo lo puede solucionar. Pero a veces nos coge lo tarde, es la realidad. Nos coge lo tarde en esa y otras cosas. El Salmo 55, versículo 22, dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es tiempo, hermano, de echar, cuando se acabe el vino, echar nuestra carga al Señor. Y Él nos va a sustentar. Él no nos dejará caído. Quiere decir que pueden venir caídas, pero Él te sustentará. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿A quién acude María? Cuando el vino se acaba. Obviamente a Jesús. En parte porque María sabía perfectamente que Jesús podía solucionar aquel problema. Ella lo sabía. Y no tuvo dudas en dirigirse a Él. No tuvo dudas, ¿verdad? Y en parte, ¿por qué decimos que María sabía lo que había que hacer? Bueno, si vamos a Lucas capítulo 1, versículo 34, Lucas capítulo 1, versículo 34, vamos a ver por qué María sabía perfectamente que dónde estaba la solución. Lucas capítulo 1, versículo 34. Dice de la siguiente manera. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de cuando María
recibió al ángel y tuvo ese encuentro con el ángel. Y el versículo 34 le dijo, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Obviamente se refería al nacimiento virginal, ¿verdad? A la concesión, ¿verdad? Y él le dice, ella le dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice el 36. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Y el ángel le dice, porque nada hay imposible para Dios. Y muchas veces no estamos tan convencidos y se nos ve porque tratamos de resolverlo todos nosotros con nuestras propias manos. Y eso deja de ver como que tú no crees mucho en que para Él no hay nada imposible. Amén, hermanos. Amén, amén. Ahora bien, ¿qué sucede? Que ahí viene un punto. Es probable también, por lo tanto, que María estuviera pidiendo a su hijo que hiciera un milagro y que comenzara a manifestarse públicamente. El verso 4, si vamos al pasaje donde comenzamos, Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús le dijo, es por eso que él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, deja ver que la respuesta de Jesús implicaba evidentemente cierto desacuerdo entre ellos, aunque en ningún momento se mostró descortés. No fue que grosero, ni mucho menos, porque la Nueva Traducción Viviente de este versículo 4 dice de la siguiente manera, apreciada mujer, él le dijo, este no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Y aquí los teólogos y los historiadores dicen como que a qué momento se refería. Es bueno aclararlo. Quizás podía ser al momento de él comenzar a manifestarse públicamente, ¿verdad? Su ministerio, sus milagros, sus señales. O quizás se refería a la hora de su crucifixión y muerte. Pero eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero cuando él le llama mujer, también es bueno aclarar, ¿verdad? Jesús quería enseñar a su madre que en realidad había llegado el momento en que ella dejara de pensar en él como su hijo. Ella tenía que comenzarlo a ver como su Señor. Como su Señor. Entonces muchas veces usted y yo vemos a Dios como un papá, como el papá que me provee. Me faltan unos tenis, ahí sale uno huyendo a buscarle los tenis al hijo. Entonces muchas veces vemos a Dios de esa manera. Me hace falta tal cosa, papá, búscamela. No, cuidado, no ha llegado mi momento, no ha llegado mi hora. Nadie tiene que decirme a mí qué yo hacer y en qué momento hacer. Así es Dios, hermano. Así es Dios. Ese es un Dios de amor, es un Dios proveedor, pero Él es autoridad. Él es soberano. Gloria al Señor. Entonces, ella no podía ser quien le indicara la hora. Y es evidente, vuelvo y repito, lo de el desacuerdo. Pero el versículo 5 es interesante porque, yo decía, yo siempre, no ahora, pero siempre yo antes leía estos pasajes y decía, ¿por qué da el brinco? O sea, ¿por qué Jesús le dice, aún no ha venido mi hora? Y de repente ella va y le dice a los sirvientes, hagan lo que Él le diga. Y es realmente porque ella entendió, en ese momento, ella entendió que Él era el Señor. Él era el soberano. Él no era su hijo. Él era Jesucristo,
el Mesías, el Salvador, el Señor, el Hijo de Dios. Y por eso ella toma la actitud correcta y le dice: hagan todo lo que Él os dijere. ¡Wow! ¿Y ese brinco de dónde viene? Obviamente de ella reconocer que realmente Él era el Señor y no realmente su hijo. Gloria al Señor. Cuando el vino se acaba, entonces, las dificultades, ¿verdad? Entendemos que las dificultades son cuando el vino se acaba. Debemos acudir a Dios confiadamente y esperar que Él se manifieste en su tiempo. Otra enseñanza que podemos ver en este milagro que hizo Jesús es en el agua hecha vino. El agua hecha vino. Miren, para Juan, y esto es importante, las obras de Jesús no son maravillas o son poderes, ¿verdad? Sino señales. Por eso vemos en el versículo 11 del capítulo 2 que Él le dice, después de lo que le dice el maestresala al novio, el versículo 11 relata que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. O sea, Juan llama las obras de Jesús, la llama señales. ¿Por qué? Porque no enfatiza en lo asombroso del hecho, sino en su significado. Amén, hermano. El libro de Juan solamente relata 7 señales o 7 milagros, pero no se enfoca tanto en los milagros, sino en su significado. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes nos hace entender que Jesús es ¿qué? El pan de vida, ¿verdad? La curación del ciego de nacimiento ilustra que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Y la resurrección de Lázaro, por decir, revela que Jesús es la resurrección y la vida. Así es que Juan ve esas señales de Jesús. Siempre pone lo principal en su significado, ¿verdad? Entonces, esta señal sirvió para confirmar la fe y fortalecer la relación de los discípulos con Él. Vuelvo y repito, a la boda estaban invitados María, Jesús y sus discípulos. Entonces, esta señal, ¿verdad?, es para confirmar esa fe. Jesús no quería enviar a Natanael como Natanael estaba. No lo quería enviar. Ellos en un momento iban a ser enviados. Entonces Jesús tenía que asegurarse, hermanos, que ellos verdaderamente vieran su gloria. Jesús tenía que asegurarse, ¿verdad? Entonces, Dios siempre está obrando, hermanos. Dios siempre está obrando. Siempre. Pero no todos lo notan. No todos lo notan. Entonces, cuando tenemos conciencia de lo que Dios hace realmente, es que podemos ver su gloria. Cuando tenemos conciencia de lo que Dios hace, es que podemos ver su gloria. En otras palabras, hermanos, eso se llama tener ojos espirituales. Tener ojos espirituales. Hay gente que tiene ojos espirituales que ven lo que usted y yo no vemos. ¿Por qué? En parte porque han visto la gloria de Dios. La han visto en su vida y la han visto en la vida de otros. Entonces, por eso es la importancia de que todo aquel que es enviado a hacer alguna función en su obra tiene que tener ojos espirituales. Entonces a veces se pelea con el liderazgo. ¿Pero por qué no ponen a fulano? ¿O por qué no me ponen a mí? Porque quizás tú no tienes ojos espirituales. ¿Por qué ponen a fulano y no a mí? Porque fulano, aunque quizás no tenga tu preparación, pero tiene ojos espirituales y ves lo que tú no ves. Entonces, este primer milagro que Jesús hizo les sirvió a ellos como señal de que ellos tenían que abrir
sus ojos espirituales y mantener una relación firme con Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo convierte Jesús el agua en vino? Versículo 6. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían, dice, 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y ya ustedes saben cuál fue el resultado. Entonces aquí se mencionan 2 elementos necesarios para hacer ese milagro: la tinaja y el agua. Pero también se menciona un punto fundamental de la santidad judía, que era el rito de la purificación. Ese rito consistía en que los judíos todavía no comen sin lavarse las manos. Tienen agua para, en aquel tiempo tenían agua para el que llegaba, lavarle los pies. Eran en eso, ese era su rito. El principal rito de la purificación, de la santidad judía, eran el rito de la purificación. Por eso las tinajas, por eso el agua. Pero este rito había sido causa de controversia, de problemas, de encuentro de Jesús con los fariseos y los saduceos. Si vamos a Marcos capítulo 7, versículo 1, dice así lo siguiente: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, oiga bien, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? Los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan la mano, mejor no comen. Oiga bien, el versículo 6, Jesús les responde y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, con esta señal, Jesús anticipaba, era el anticipo de la nueva vida transformada que Él se disponía a dar a todo que creyera en Él. Él hablaba de eso, transformar el agua en vino. En las tinajas, obviamente, tanto el agua como el vino son líquidos. Pero al convertir el uno en el otro, hubo una transformación tanto de carácter como de sustancia. Un líquido, que era el agua, cambió de carácter y de sustancia. Y eso es algo similar a lo que ocurre con el nuevo nacimiento. Una vida tiene que ser obligatoriamente, para experimentar el nuevo nacimiento, transformada, cambiada en carácter y en sustancia. Eso fue lo que Jesús le quiso explicar a Nicodemo más adelante. Esa transformación. Entonces, el creyente, esto no se trata de religión. Esto no se trata de iglesia. Esto no se trata de nada, de concilio, de nada. Esto se trata de transformación. Usted y yo tenemos que ser transformados en sustancia, en carácter. Y con este milagro, con esta transformación, Jesús comenzó a decir que aparte de la transformación, aparte de transformación de carácter y de sustancia, Él también comenzó a decir que Él
la gracia era mejor que la ley. Por eso a los judíos Él usa ese rito de ellos, esas tinajas, y le dice, mira, ya esto no es la ley de Moisés. Esto es la gracia del Mesías, la gracia del Salvador. Gloria al Señor. Por eso que una persona que ha nacido de nuevo tiene que verse en Él obligatoriamente cambios en su vida. Esto es sí o sí, hermano. Esto no es religión. Esto no es que me están persiguiendo. Esto no es que, mira, deja de beber, deja de fumar, deja de jugar, deja de fornicar. No, 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 no. Esto no es eso. Aquí a nadie se persigue. Esto no es persecución. Esto es transformación de vida. Que no tiene nada que ver con eso. Nada tiene que ver con eso. La conversión del agua en vino señalaba también el cambio de la ley al evangelio. Juan capítulo 1, ahí mismito, versículo 16, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces le está diciendo también que ya la ley no tiene valor. Lo que tiene valor ahora es el evangelio, mi transformación. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Nos dice también, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Jesús, cuando transforma el agua en vino, le enseñó a ellos y nos enseña a nosotros estas cosas. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Esto es, óigalo bien, sí o sí. Esto es sí o sí. Si no, es mejor que no nos llamemos evangélicos. No nos llamemos evangélicos si no ha habido esa transformación. Gloria al Señor. Finalmente, una última enseñanza que podemos ver en este milagro es que precisamente Jesús trae lo mejor al final. Trae lo mejor al final. Miren, en la cultura judía, las bodas eran un evento muy especial y con gran significado. Todavía lo sigue siendo, ¿verdad? La celebración duraba todo el día y al anochecer los novios eran acompañados con antorchas a través de las calles de toda la ciudad, ¿verdad? Donde eran felicitados por todos aquellos que lo vieran y posteriormente se retiraban a su hogar donde recibían visitas de sus amigos y familiares durante toda la semana, los cuales los trataban como reyes, ¿verdad? Era muy especial. Generalmente en las fiestas se acostumbraba a sacar primero el buen vino para impresionar a la gente, ¿verdad? También. Pero después se sacaba el vino inferior, ya que no estaban, esos que primero se distinguían, no estaban en la disposición de poder ver la diferencia. O sea, ya le daban el vino bueno, se tomaban 2 o 3 copas, ya estaban medio turulecos, y ya tú le dabas cualquier cosa y ellos no iban a saber. ¿Verdad? Si hubiera sido aquí, hubieran muerto mucho con este tema de las bebidas que hay ahora. Porque de repente comienzan a darle de esa adulterada ahí. Bueno, entonces, eso era así, hermano. O sea, así era la costumbre. Y todavía, todavía.
Ahora bien, de esa misma forma opera el diablo en nuestras vidas. De esa misma forma, ¿verdad? Al principio el pecado, la vida, la juventud te ofrece lo mejor. Te ofrece lo mejor, el buen vino. Mira, vete por aquí, haz esto, haz lo otro, el buen vino. Ay, disfruta tu vida. Tómate el buen vino. Pero luego vienen las consecuencias del pecado. Y ahí comenzamos a tomar, ¿qué? El vino malo. El vino pobre, el vino que no sirve, pero tampoco estamos en una pobreza tal, espiritual y de toda forma, que ni siquiera lo notamos. Ni siquiera lo notamos. Es así. Así vinimos al Señor, hermano. Así vino usted, así vine yo al Señor. Tomándome un vino malísimo, pero yo ni lo notaba. A lo mejor quizás hasta pensaba que era bueno, pero no lo notaba, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando ya el vino en tu vida no tiene sabor. Ya tú te lo encuentras malo. Ya tú estás arruinado. Quizás estás divorciado. Quizás está sumido, has tocado fondo, ¿verdad? Que Cristo te ofrece el mejor vino. El buen vino. El buen vino, ¿verdad? Y es el mejor vino que tú puedes probar en esta tierra. Yo lo probé. Y lo estoy probando. Y creo que es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. No puede haber un mejor vino en la vida del hombre que este, que usted y yo estamos tomando. No hay, no lo hay, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, la nueva vida es mucho mejor que la vieja. Es el buen vino. Ahora estamos disfrutando una mejor vida. ¿Cuántos pueden decirlo? ¿Verdad? Entonces, una buena ilustración de esto es el hijo pródigo. El hijo pródigo, su parábola. ¿Qué hizo él? Despilfarró todo. El diablo, ¿verdad? Le ofreció, pídele a tu papá que te dé todos tus bienes. ¿Y cómo terminó? Comiendo algarrobas con los cerdos. Ese es el mundo. Eso es lo que el mundo te ofrece. Eso es lo que el diablo y este sistema mundano ofrece, hermano. Por eso usted ve mucha gente que al final de su vida están desbaratados en todo el sentido de la palabra. Pero al margen de lo que haya sido tu vida, porque usted dirá, no, yo llevo una vida ordenada. Quizá yo nací tomando el buen vino. Pero al margen de lo que haya sido tu vida, ordenada o no, Eclesiastés capítulo 7, versículo 2, dice que la muerte es el fin de todo hombre, de todos los hombres. También el rey David en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 1 y 2 le dio unas instrucciones a Salomón y en una le dijo, porque yo cuando se dio cuenta de que ya iba a morir, le dijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál? La muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que la muerte llega, quizás no como David, que ya sabía que venía. Quizás como algunos de nosotros, ya con cierta edad, que decimos, bueno, esto viene pronto. No, esto viene por ahí. Quizás el joven de 20, 25 años dice, no. Pero llega en cualquier momento. La muerte llega, mi hermano, en cualquier momento. En el momento que usted menos lo espera, se acaba el vino. Se acabó el vino, ¿verdad? Entonces, si estamos en Cristo,
Y si nosotros hemos experimentado esa transformación del agua en vino, podemos tener por seguro que la vida eterna será entonces mucho mejor que esta presente. Pero siempre en base ¿a qué? A la transformación de el agua en vino. Y ese buen vino, con esto concluyo, está reservado ¿para cuándo? Para el final de nuestras vidas. Dios te bendiga en esta mañana. Pastor, pase por aquí.